Oh no. Fue esa cámara, hija de. Esa sí fue. Buenas tardes, buenas noches, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y hoy aquí tengo a un gran invitado, el día de hoy, un hermano del alma, un hermano de la vida. Por favor, hermano de la vida, introducete a todos los que están viendo este video. Estoy nervioso. Hola. Hola. No, bueno, ya dejando de tus chistes, pues. Hola a todos. Hola, derecha, izquierda, arriba, abajo, al centro, para adentro, pues. Mi nombre es Santiago y estoy aquí en la parte 2 del podcast de Adiós a los 30. Adiós a los 30, así es. Santi igual tiene su canal, Bucato, así que por favor ya es un invitado al canal. Voy a poner aquí la cajita de los videos que hicimos con Santi hace 2 años, creo. Denle like, suscríbanse en el canal de Santi también y vayan a ver la parte 1. Esta es la parte 2. Y bueno, Santi, un poco una breve introducción de quién eres. Una introducción rápida, pues sí, como estábamos diciendo en la parte 1, pues una rápida introducción de nuestros perfiles después. Ya llevo aquí en Italia casi 6 años. Vine a hacer mi máster, estoy trabajando, soy programador, al mismo tiempo hago videos, hago contenido para algunas otras asociaciones de fiestas, otras organizaciones también de lo que son la parte de creador de contenido en general, para simplificar toda la situación. Y pues bueno, eso en general y en palabras sencillas. Una sea. persona interesante, exacto. Eso sí. Ahora muchachos, como ver, ya vieron la parte 1, esa también que es adiós a los 30, a los 20, adiós a los 20, adiós a los palos, adiós a mí. Y vamos a tener aquí una serie de preguntas que tengo para Santi sobre los 30, sobre qué ha pensado él de este tiempo. Vamos a ver cómo Santi nos responde estas preguntitas. Chon. Leche con pan. Para no alargar más, la primera pregunta, Santi, que tengo es: Hágale. ahora que ya estás próximo a los 30 en unos mesecitos y ya estamos en el año de nuestros 30, ¿tú cambiarías algo que te hizo llegar hoy a los 30? Es decir, alguna vivencia que dijeras, no, esto quizás no lo hubiera hecho de esta forma, o esto no, o esto sí. ¿Cambiarías algo en tus 30 años hasta el día de hoy? Pues si cambiaría algo, en realidad, para ser sincero, no, porque si ya me hubiese venido alguna idea así rápido, sí, esto es porque ya algún rencor, un resentimiento tenía sobre los 20, ¿no? Así que analizándome psicológicamente ahorita, si no me vino ninguna cosa en automático, pues para pensar, ¿no? Sobre la pregunta que me hiciste. Exacto. Pues diría que no, yo creo que no me arrepiento de nada de lo que he hecho hasta ahora, pues cada decisión era responsable y conscientemente al 100% de cada situación que estaba, ¿no? Pues en realidad no me viene ninguna, para ser sincero. ¿Por qué planteé esa pregunta que yo también me la hice? Dije, a ver, estamos en los 30, ¿no? Y creo que todo lo que nosotros hemos vivido, bien y malo, es lo que nos ha formado para estar hoy donde estamos, cómo estamos y cómo somos. Así de mal estamos. Así de mal estamos. Entonces, cambiar algo sería cambiar algo de lo que somos ahora. O sea, habrá cosas que nos hicieron llorar, nos hicieron sufrir, nos hicieron felices, alegres, pero eso nos construyeron a como estamos hoy. Entonces dije, no cambiara nada. Habría cosas que me gustaría volver a vivir, otras que dijera, como una fue suficiente, por favor, no más. Pero no cambiar. No cambiará. No cambiará eso. No, porque sentiría que ahora cambiara como soy yo. Ya no sería el Patricio de este momento, sería quizás otra persona. Serías Paco. Sería Paco, o Pedro. Sería Pedro. Sería Pedro. Entonces, no, la verdad es que no cambiaría nada. Interesante. Bueno, en esa pregunta lo vemos lo mismo. Lo mismo, correcto. No. Ahora, estamos en los 30, empezando un nuevo piso. El Santi de 20 añitos, que empezaba a los 20, ya salió de la etapa de adolescencia de los 18 y empezó sus 20, ¿cómo veía al Santi de los 30? Millonario con 3 casas. Árabe con 3 esposas. No, pero no. Entonces, no, pues. ¿cómo el Santi de 20 veía al Santi de 30? Y ahora el Santi de 30, ¿se ve cómo es el Santi? En realidad, para ser sincero, no pensé llegar tan lejos. Sí. No pensé llegar a los 30, Sí. por Dios. Sí, bueno, ¿y ahora qué sigue? Sí, nunca. Y de hecho, y también me he hecho esa pregunta, pero
no tengo respuesta porque digo, no me esperaba, o sea, no pensaba a los 20 cómo sería mi yo a los 30. Creo que ahorita que estoy llegando a los 30, me pienso, pues, cómo era yo a los 20 y cómo quisiera ser a los 40. Ok. Es como que creo que a los 20 era más, vivía por vivir, por el presente, pues Vivías hacía al lo que día. tenía que hacer. Vivías al Exacto. día. Ok. Y no pensaba, pues a los 30 ya tengo que tener casa, tengo que tener un trabajo, tengo que hacer esto, así, pues no me planteaba en un futuro a los 30, no lo pensaba. Decía, tenía solamente la visión de tengo que estudiar, graduarme y ya luego se verá. Dios proveerá. Así, Ya, exactamente. ok. Pues no, en ese sentido, a los 30, yo te puedo responder cómo eran los 20, que vivía así al diario, Ya. haciendo lo que tienen que hacer. Ahorita vivo el presente, pero me concentro también en el futuro mío, en el futuro tal vez de mi familia, en un futuro, pues me concentro en Ya, ese, ya en ese planificas sentido. más. Ya tengo planificación. Y yo creo que a los 40 lo que quisiera hacer... Ok, sí, esa es la siguiente pregunta. Bueno, Ah, bueno, antes de eso, yo por ejemplo en mi caso, yo digamos que a los 20 sí tenía un par de ideas de lo que me gustaría o cómo me gustaría verme a los ¿cuáles 30. eran esos? Era, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé la universidad, yo sí dije a los 30 me gustaría tener un máster y estar estudiando el doctorado. O sea, yo a los 20 sí me ponía eso de que quería, o sea, diciendo, señor doctor, profesor Patricio. Señor No, doctor. profesor, ajá. Entonces, yo sí decía, como, eso es lo que quería. Ahora, no sabía dónde lo quería, cómo lo quería, cuándo lo quería, pero Detalles. lo quería, detalles. Y ya, o sea, eso también, carro, casa, comida, perro, familia, hijos, no, eso no estaba en mi mente ni se me pasaba por la cabeza y tampoco era como, Yo me acuerdo una historia antes de romper, de que me acuerdo a los 20, Patricio decía, no, yo no quiero tener hijos. sí, exacto. Yo no quiero tener hijos, yo me hago la vasectomía, yo seré nada. Yo era los que quería ir Y ahora llega a los 30 y mis amigos, Quiero 2 hijos. quiero 2 hijos, ¿sabes? Tenemos un chat con Yandri que mencionábamos, ¿no? Y un día me acuerdo, yo les mandé una foto, un video o algo, Fotos, digamos. de un niño, un Sí, bebé, sí, de la mamá y todo, o un video de algo. Y les dije, oigan, ¿no les nace como que ya quieren tener familia, quieren tener unos hijos así? Me dijeron, no. Nosotros así, el pato bien sentimental. Amigos, ¿nos también pasan esto? Mañana de, no, todavía no. Solo tú, ¿ves? No, también, pero Quizás no. eso es un proceso, ¿no? Sí, pero Pero sí, también en el futuro, sí. es como decíamos en el video de Santi, las mentalidades han cambiado totalmente. Ahorita sí. Sí. Pero ya a los 20 yo sí quería tener hijos. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Yo no quería, ahora quiero 2. 3, pero veo difícil, así que 2 no más. Pero bueno, ahora, ¿cómo te verías a los 40? Yo me vería a los 40, aparte de, espero, o sea, físicamente bien, Ujú. con una salud estable, ¿no? Que es la parte importante, Con salud se pasa con cualquier salud. Aparte de eso, en la parte económica, mucho más estable financieramente, ya con un proceso más estable, pues llegando a pensar un poquito más y entrar en el proyecto de la jubilación, ¿no? Ya. De la pensión. Pero más que todo, en los 40 más objetivamente focalizado en el proyecto de familia. Ahí le veo como que un punto en el que yo me veo, estaré criando a mis hijos con mi pareja, formándoles, viajando con ellos, haciendo barbecues, llamándoles a ti, a Yandri, a las personas que estén alrededor, ¿no? Creando también amistades que realmente vale la pena, mantener relaciones, de las amistades que en serio es como que ayudan, ¿no? A seguir adelante en este camino que se llama vida. Y pues yo me veo en ese sentido, estable económica y físicamente, Mental. y proyecto, sí, en el ámbito, creo que más al 90% familia y al 10% lo que es la parte más económica, creando más proyectos, diría yo. En eso coincidimos que somos antes y yo también ya a los 40. Yo creo que ahí sí la prioridad, o lo que primero que vería, es el plan de familia. Sí, ya estar con mi casa, el departamento, con mi familia, con mis hijos, criando mis hijos, con mi esposa, un hogar ya bien construido. Y sí, obviamente la parte económica, como dices, ya planeando más
ya en el retiro, planeando en el futuro de mis hijos, de escuela, universidad, pensando las cosas que quizás ya ir dejándoles cuando uno ya no esté o cosas así. La verdad es que sí, 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 sí. ¿Cómo le llamarás a tu hijo? Yo ya tengo los nombres. Santiago y Santiago José, no. Santiago Pedro. No, a mí me gustaría para mujercita Addison Hassel y Leonardo para hombre. Santiago. Pero bueno, ahora que digamos vivo en Polonia, me gustaría combinar un nombre latino y un nombre polaco. Para hombre y para mujer. Un mix. Pero Leonardo sí, para hombre tiene que ser Leonardo. No sé, me encanta ese nombre. No DiCaprio, solo me gusta. Leonardo, no sé, un nombre polaco. Me gustaría. Chévere. Bueno, si es que estoy con una polaca, si estoy con una chica rumana, será un nombre rumano, ¿no? Nadie mezcla rumeno con español, correcto. Sí. Bueno, y ahora cambiando un poco, no tanto la seriedad ahora. Si tendrías que contar, podrías decir, porque yo sé, por ejemplo, ¿qué diría? La cosa más loca que has hecho hasta tus 30 años. Que dijeras, ay, Dios. Wow. Dios. No, sí, he hecho bastantes cosas. Se han hecho también, sí, sí, pero bueno, y lo que más me hace la pregunta es, no, por ejemplo, o sea, algo que digas que loco, sino algo loco que te ha dicho, te ha dejado un buen mensaje, bueno o malo, que dijeras, no lo repito, o quizás lo voy a repetir, pero bueno, algo que tú digas así. Yo creo que la cosa más loca, no loca, es la decisión más definitiva y fuerte de tomar, ¿no? Eso, pues, como todo es en el ámbito del amor, la mayor parte creo que va por ese lado. Yo creo que acabar una relación de 5 años para seguir tus sueños es una decisión fuerte, porque a lo que yo vine antes a Italia, pues había una toda mi relación de 5 años, desde que tenía 19 años hasta antes de venir, pues me encontraba bien, pues ahora ya lo veo de otra manera, ¿no? Pero yo me dije, quiero seguir mis sueños, esto no me va a detener, pues yo estoy joven todavía, quiero conocer el mundo, viajar, estudiar, crecer. Y no vi que esa persona pues me iba a continuar, ¿no? Teníamos que tomar caminos separados. No era parte de... Era parte de... Yeah. Y dije, pues, terminar la relación de 5 años, casi 6, pero todo para llegar acá a Italia, porque yo ya decía, yo de Italia llego y no regresaré. Ya desde el inicio tenía esa mentalidad. Y fue la decisión que marcó bastante mi vida, porque sufrí y, o sea, como uno dice, tú cierras la relación, pero no es que tú no sufres, porque al mismo tiempo te dices, no, también gestionar esa parte de la relación, es decir, no, tengo que terminar, tengo que hacer esto, otro, pues, algo pesado para tomar esa gran decisión que lo volvería a hacer. No, sin duda, pues estoy cumpliendo mis sueños, estoy llegando a las nuevas metas, estoy proponiendo nuevos sueños y creo que esa gran decisión me ha formado también ser fuerte y decisivo y sincero en la parte del amor. Muy bueno. ¿Tú, Pato, cuál es? Para mí, la decisión más loca fue, digamos, haber, porque dejado lo que ya tenía en Ecuador para venir igual acá a Europa, a Polonia. Y que llegó el punto de que yo ya tenía un buen trabajo, un buen sueldo para hacer Ecuador, ya tenía, digamos, la idea de igual comprar quizás un departamento en Ecuador, todo, o sea, estaba iniciando una buena vida, una muy buena vida más que hubiera podido tener en Ecuador. Pero igual, estaba también como una chica, también era como parte de él. Y yo sí, a ella le aprecio mucho porque me acuerdo que ella compró una parte y me dijo, tu sueño no es estar aquí. Ella sí me dijo, tú no, o sea, me duele decirte eso porque estaba llorando, nunca voy a olvidar. Me decía, no, tú no tienes que estar aquí. Tú estás bien, tienes un buen trabajo, estamos juntos, todo, pero no. Creo que fue también un impulsito que me dio. Te dio alas. Me dio alas. Me dio una red. Me dio alas, pero para salir. Entonces yo obviamente había hablado con mi familia. Mi familia siempre dijo, hazlo. Si tú quieres lo que quieres, es lo que quieres. Pero que concretar esas cositas, ¿no? Y que una persona con la que estaba en ese momento te diga así, porque no, o sea, no, tú no estás. En mi caso, ¿verdad? No me dijo, me dijo, quédate, vuelve en un año y yo te espero. No, y me dijo, no. Bonito que te haya dicho, ándate, larga. Tú no estás aquí, o sea, tu vida no está aquí. Y yo me acuerdo que también una de las cosas que decía, es una decisión difícil, porque como decía en el video de Santi,
llegar acá y estuve así, ahí sentí la soledad también el primer día que llegué. Y fue, pues, creo que la decisión más loca, más que uno puede tomar es dejar todo y empezar de nuevo. Y es lo que decía, también pensaba en estos últimos meses, que en Ecuador tenía todo eso muy bien, familia, amor, todo, dinero y todo, pero algo faltaba. No sé, algo, Le faltaba Pepe. algo faltaba, Pedro. Faltaba Pedro. No, es ¿Pepa? No, es Pepe, es en italiano, es Ah. pimienta. Te faltaba Me pimienta. faltaba pimienta, me faltaba el sazón, el Sí, condumbo. Sansón, el comino. El sazón. No, Sansón. El sazón, el Sansón. El sazón. No, nos faltaba algo. Y me acuerdo cuando llegué acá, pues los primeros trabajos era limpiar baños, estar en la cocina y todo. Y haciendo esas cositas, ganando para comer, me sentía bien, me sentía feliz. Dije, es la locura más loca, pero es muy bueno. Sí, 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 qué loco. qué loco. Y ahora en eso, hay en estos tus 30 años, bueno, yo creo que obviamente tu familia, pero personas que te han marcado. O sea, que has dicho, esta persona me marcó, para bien o para mal, en tus 30 años. Como si esta man, este men. Pues hay Tu varias personas que me han marcado en diferentes etapas de mi vida. Sí, son 10 años. Para ser hoy quien eres de tus 30. Sí, bastantes, desde profesores de la universidad que me odiaban por ser ecuatoriano, porque uno era racista, ¿Sí? ¿sí? Que tuve un confrontamiento con él, pero bueno, al final es que era un respeto, ¿no? Todo normal. Y aparte de personas en el ámbito académico que me ayudaron, ¿no? A graduarme, conseguir, digamos, otro proyecto, incluso en el trabajo, compañeros de trabajo que me han ayudado en momentos de soledad para salir y así, ¿no? Ujú. Yo creo que las personas son varias, pero si tuviera que escoger Tres. otras tres, Y hay tres que obviamente, yo digamos, que no son tu familia. Que tu familia te obviamente. marca para bien, yo creo que más para bien, pero que no sean de tu familia. Puedes uno- decir nombres, sí. lo hacemos. En el ámbito más A ver, sentimental, hagamos así, ámbito profesional, amoroso y... No sé, bueno, esos dos nombres. bueno, en el ámbito profesional, más que todo, me han ayudado a la parte, me acuerdo, para graduarme, mi profesor de carrera, mi tutor. Él me ayudó, me revisó, sí, Dije David. no, Dije aquí, Hugo. Aquí. aquí en Italia. Ya, ya. No me acuerdo el nombre, pero me daba la materia de 5G, una materia fuerte. De hecho, pasé con el mínimo, la única materia que pasé con el mínimo, y dije, ok, tengo que ir a hacer la tesis, y hice con él la tesis, que fue muy buena onda, profesor italiano. De ahí, después, en el ámbito sentimental, yo creo que después de vivir tantas... no tomaría mis dos exnovias como punto de relación. Aprendí bastante con ellas a la mala, Ujú. que diría. Pero la persona que me marcó como que una chica puede ser interesada y directa y sincera contigo, puede ser una chica de Polonia, que sinceramente fue directa, que me dijo, yo estoy interesado en ti, interesada en ti. Ya. Y pues sí, se vio bastante el interés, que no he visto, pues, o sea, que hasta ese momento no había visto en una chica. El interés que tiene hacia un hombre, ser directa y comenzar a salir y después decir, oye, ya veía la situación, teníamos caminos diferentes, no quería perder tiempo y fui directo. No podemos continuar. Y ella, en vez de decirme, como típica, eres esto, insultarme y tanta cosa, pues fue cerrar toda la relación de la manera más sana posible, que dijo, Madura, ok, te entiendo tu punto de vista, que tengas un bonito viaje, una bonita vida, te deseo lo mejor. Pum, cerrar. Ahí noté que la madurez de una chica se nota bastante. Cuando está interesada, cuando acepta tu decisión Lo que y decías. continúa. El interés se nota, pero el interés se nota aún más. Sí. Yo pienso que desde ahí cambió mi punto de vista para ver las cosas.
en el ámbito que una chica, que sí existen chicas que están interesadas y pueden ser sinceras. Sí. Bueno, incluso nos está interesada en, no sé, algo, sea físico, sea de verdad, pero directo. Quiero esto. A veces la sinceridad duele, pero es mejor. Hasta vivir en Eso es lo que me ha funcionado Vivir en un engaño, sí. toda mi vida. Ser sincero. Oye, si tú quieres algo casual, dilo. Dilo. Y la mala cultura que nosotros tenemos es el hecho de hablar, estar ahí, La de labia, prometerle la la labia. luna y todo solamente para algo casual y tampoco. Sí, sí, sí. Sí. Aquí, no perder tiempo en eso. Yo no soy tan bueno en ligar, en decirle, de prometerle la luna, las estrellas. En eso tengo defecto. Directo. Sí. Es mejor ser directo. Todavía he aprendido a ser más directo, pero sí, es mejor. Sí. Y ahora menos tiempo, como decía mi amigo Santi, el tiempo es lo mejor que puedes dar, pero también lo peor que puedes quitar a una persona. No quiten el tiempo si es que no Sí, te interesa. sí. Y estar en una relación que te sientes pesado, que dices, no sé, pues Sí. convérsalo, llega algo, No. háblalo con esa persona, porque si hablas con otras personas no está bien. Exacto. Y bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso. Pero prueben a tener esas conversaciones incómodas. A mí me hace Todavía difícil. cuesta. Sí, Cuesta. estoy comenzando otra relación y todo lo que aprendí, pues, hacerlo de la mejor manera para llevarlo Correcto. de una manera bien. Bien. Y eso va exactamente conectado con la siguiente pregunta. Bye. ¿Sientes que ahora, a tus 30, eres más sabio que antes? ¿Y sientes que tus gustos, tus pasiones han cambiado, han seguido siendo las mismas? Creo Porque, por que ejemplo, yo puedo decir, el Santi siempre digo, el Santi de los 18, de los 20, de la universidad, no te iba a perrear un Bad Bunny hasta abajo. sí, Ahora. sí. A los 18 yo era rockero, cabello largo. Cabello largo, Pum, sí, pum, 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 bien pum, rockero. pum, pum. Ahora también, pero también. Ahora más salsero, reggaetonero, Bien, bachatero. Pero entonces, sí te consideras la parte más sabio, que tus gustos han cambiado. Sabio no me consideraría sabio, ¿sabes? Es una palabra muy difícil. Sí, de hecho yo cuando hago o antes de tomar una decisión que marcará mi vida bastante, sea en el amor, sea en la parte financiera o para hablar en público a veces en el trabajo, pues siempre digo, Diosito, dame la sabiduría, que esto lo tengo que llevar bien. Porque me siento que todavía no soy sabio a un nivel que digo, bueno, no sé, ser budista, no, nada de eso, pero sí, me siento más concentrado, más con los pies en la tierra para pensar, ok, esta es la decisión, esto tengo que tomar, así. Tener más la calma y el autocontrol sobre las emociones que uno tiene para tomar una respectiva decisión. ¿Y como gustos? Y como gustos, pues desde que llegué a Italia, me nació la pasión por hacer videos. Eso lo descubrí natamente sin que pase nada. Pasó. Y es algo que estoy cultivando. Enos aquí. Aquí. Pero algo que me gustaría decir, por ejemplo, esta que dices, lo sabio es verdad. Recuerdo una frase que siempre mi padre dice, que en la vida no hay que ser egocéntricos, creo que es la palabra, o creerse mucho. Que siempre, en todo sentido, inteligencia, capacidad, siempre va a haber alguien más y alguien menos que tú. En todo. Y es verdad, ¿no? Eso que te demuestra que si tú sabes más de algo, no hagas de menos a los demás y mejor compartir tu conocimiento. Y tampoco sentirse mal porque alguien sabe más, sino más bien aprender de esa persona. Entonces, es algo El único contrincante que tienes que pelear eres tú. Exactamente, superar tus límites. Correcto. Y a nivel de sentimiento, yo creo que estoy más enfocado ya en la parte del amor. Creo que estoy más enfocado en crear un proyecto bien, con una persona de bien, que tenga mis mismos valores y que tenga el mismo proyecto hacia un futuro. Y ser sincero con esa persona. Si vibramos en la misma frecuencia y vemos los mismos gustos, pues ok. Y si no, no. Pues, Yendo a la parte de que nosotros como ingenieros de frecuencias, si dos frecuencias vibran a la misma y van en coherencia, se suman y aumentan su amplitud. Y si no, si no, se anulan. ya nada.
Físicamente hablando, Físicamente con la hablando. frecuencia, no se puede. Ya. Y pues en la parte sentimental me siento más tranquilo porque generalmente yo sí lo digo. Y esta Verónica que te he dicho, yo no estaba buscando nada con nadie, nada. O sea, antes, sí, antes, mucho antes estaba como que estresado con esa sensación de quiero a alguien, quiero compartir algo con alguien. Pero llegué a un punto de que, valeo madres, no quiero saber nada y continuaré mi vida, haré lo que me gusta, haré videos, inversiones, tanta cosa. No quiero saber nada. Pasó una semana y te conté. Sí. Pasó esto con esta persona y me siento bien. ¿Y pasó? Y pues, sin querer queriendo. Y déjame decirte que es como dicen, uno hace planes y Diosito se ríe. Los planes de Dios son... Dice, no, tengo esto y yo sí digo, llegó en un momento que no me lo esperaba y me siento muy afortunado de haber encontrado a esa persona que Sí, sí. hasta ahora yo pienso que es la persona con quien mejor he tenido una mayor comunicación en el ámbito de una pareja. Ujú. Eso por lo, añadir por todo lo de lo que sabios, ya para pasar a la última pregunta, eso es bonito de que has encontrado a esa persona que te está construyendo. Es lo que creo que todos tienen que identificar bien, porque los ejemplos lo que también te contaba, yo acabo de no salir de una relación, acabo de salir de conocer a dos personas, ¿no? ¿Sabes? Y una fue, o sea, totalmente las red flags que uno mismo dice, no, esto no, pero ahí está. Pero hay que abrir los ojos y darse cuenta de que no es ahí, o sea, de que no te suma nada. O sea, literalmente no te suma nada. Pérdida de tiempo, pérdida de energía, Pérdida pérdida de de dinero, dinero. pérdida de todo. Y otra persona que mostraba interés, pero como dices, el interés se nota y también cuando es desinterés se nota más. Y desaparece, o sea, desaparecen. O sea, como dices, no hubo la sinceridad de decir, aunque sea vamos conociéndonos o esto y topes o de López o algo, sino no sé, no sabe qué quieren, ¿no? Y eso es lo bueno, o sea, identificar y que llegue la persona que te hace quizás llegar a ser más sabio y más comprendido en el amor, porque eso no puede gustarnos. Sí, Sí, totalmente. sucede, sí. Verdad. Ahora, para llegar a esta parte de última, digamos así, ¿sientes que ahora a los 30 tienes más conocimiento en muchos ámbitos, ¿no? O sea, la edad da conocimiento. Pues el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, sientes que hay personas que quizás se acercan porque sabes mucho que eres interesante y hay personas que quizás se alejan porque quizás eres sabio, muy inteligente, muy, no sé, no vibras igual que esas personas. O sea, te das cuenta que ahora es como que o sí o no, se alejan, se acercan. O Sí, nos me ha consideran pasado. mayores, viejos, maduros, no sé. Me ha pasado bastante que conozco personas que tenemos situaciones en común, que tenemos actividades en común y nos encontramos bien. Y hacemos buen match. Sí, amigos, hombres, mujeres, pues pum, hacemos buen match, nace una amistad, bien. Pero hay a veces que no, y lo bueno es que tú sabes que no tienes que agradarle a todo el mundo. No, Ya. no es joyita, pepita de oro para ganar todo el mundo. Así Algo es. así. No me acuerdo, esa frase no me acuerdo. Pero cuando conozco ese tipo de personas que no tenemos nada en común, ni siquiera esa pepita, nada de match, nada, pues solamente está el respeto y ya, nada más. Se continúa su vida y la tuya y ya. Si me siento con mucho más conocimiento, yo creo que sí, pero conocimiento que está basado en la experiencia de vivir y haber experimentado tantas cosas en diferentes ámbitos, ¿no? Haberse equivocado, haberse acertado. Sí, en el ámbito del amor, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la universidad, pues todo eso me han formado hasta ahora, que obviamente todos han sufrido, han llorado, han reído, se han sentido felices. Todo ese conjunto de vivencias forman a una persona en un nivel de carácter. Y una cosa que yo he notado que me ha ayudado hasta ahora, no hacerme la víctima, no apuntar a la persona tipo, fue ella quien me... No juzgar, no señalar. No, también eso, pero no hacerme la víctima de que, por la culpa de esa persona soy así. O decir, esa persona debería hacer eso y no, por eso no me llevo. Son cosas que con el tiempo tú dices, pues,
si alguien, una chica o en diversas situaciones, por ejemplo en el ejemplo del amor, una chica te hizo algo, pues tú estás en la decisión de cómo tomarlo y cómo gestionarlo. Me han sucedido algunas cosas extrañas que después no entendía. Y con el tiempo pues decía, pues no es problema mío, no lo tomo personal, pues está bien, la persona es así. Pasó, Y ya. pasó. Y continuar no destruyéndome la esencia que tienes, ¿no? Exacto. Y en el otro sentido de que tú dijiste es algo genial lo que acaba de decir, Pato, que es aparte de no criticar a las personas. Si por la orientación sexual que tengan, por los gustos que hagan, por las situaciones que frecuentan, lugares que frecuentan, que hacen, que fuman, etc. Pues son cosas que, bueno, uno lo toma como que siempre primero el respeto Exacto. y ya, nada más. Y hasta cierto punto, el mito, digamos, amoroso, de amigos, todo, sí, es como que si algo no te gustara, hasta mejor ser sincero, ¿no? Empezar con decir, reglas claras, guerra avisada no mata gente. Sí. Entonces, Como decía mi abuela, es todo lo que comienza mal terminará mal, hermano. y todo lo que comienza bien irá bien. Correcto. Así que, ojo chicos, ojo, no critiquen personas y no crean mucho en lo que hablan, sino vean sus acciones, vean lo que Exacto, hacen. siempre eso, como puedes ver las dos partes. No crean siempre lo primero que se ve, lo primero que se escucha. Investigue, pregunte. Los hobbies también definen mucho la persona. Exacto, Eso correcto. también se nota. Perfecto. Santi, muchas gracias por estar hoy aquí en el podcast desde tu humilde y bello hogar Desde Cuchitril. de Cochitirí. Gracias nuevamente. Un último mensaje que quisieras dejar a todos los que están viendo este video. Báñense chicos, báñense. Respeten bastante a sus padres. No, ellos tampoco tienen la culpa de cómo son. O sea, si tienen rencor hacia su madre, su padre, sus hermanos, pues cada quien tiene su vida, cada quien ha atravesado muchas cosas que ustedes no ven desde solo un punto de vista. No sean mentes cuadradas, vean más a su alrededor, analicen mucho más lo que está sucediendo. No lo tomen personal tampoco, porque ellos también, en cierto modo, la familia siempre les va a querer al 100%. Ese es el mensaje que les Y mando. a ver, última, digamos, contexto, ¿qué le dijeras a la persona que se siente que está en sus 20, sus 25, llegando a los 30, como nosotros, o ya en los 30, y que se siente, por ejemplo, estancada? Que dice, no sé qué hacer. Diría que haga dos cosas. Si está estancada, si no sabe qué hacer, que haga dos cosas. La una, estudie inglés. Y la otra, que haga ejercicio. Nada. Ya con el resto se verá. Pero son cosas y armas que te llevas que en el futuro te va a servir bastante. O no ejercicio, puede ser algún hobby que le guste, que desarrolle un poco más, pero lo que sí les digo es aprendan un nuevo idioma que les va a abrir bastantes las puertas. Eso sí. Yo les diría eso. Sí. Perfecto. Bueno. Muchas gracias nuevamente. Santi. Gracias, Matito, por Gracias. este gran Conversación, podcast. Si no vieron la parte 2, la parte 1, pues Vayan, por favor. Eso, voy a poner aquí las redes sociales de Santi, el canal, por favor. El link va a estar en la descripción. Vayan, vean el primer capítulo, vienen después acá, o vean este, después vayan para allá, pero bueno, como sea. Gracias nuevamente, esperemos ver a Santi en un futuro también muy si cercano. están escuchando el podcast mientras están corriendo, ya tú valiste ver. Si están escuchando el podcast mientras están corriendo, pues córranle, denle más pique. Denle duro, Si están denle en duro. el carro, si están en el gimnasio, denle más duro, carguen 5 kilómetros. Motívense, ríanse con nosotros, ríanse de nosotros, aprendan para bien de las cosas buenas o malas que uno ha hecho o vivido. Que la vida es un carnaval. Correcto. Y eso, me despido, muchas gracias porque tengo que ir a coger el vuelo, voy a perder el vuelo. Sí, Ya. dale. Así que, gracias Santi. Chao chicos. Chao. Chao, Pedrito, Llega bonito. gracias. Gracias, nos vemos. Adiós. Chao, chao.